Pese al éxito que se está autoatribuyendo Pedro Sánchez por la cumbre de los miserables de Barcelona, los problemas no paran de surgirles porque precisamente si algo parecía que le iba bien a Pedro Sánchez era la gestión de la Internacional Socialista, pues no, porque se va a tener que enfrentar a dos casos que comienzan ahora a ser judicializados. Era noticia, lo fueron en pasado, pero simplemente en términos de quejas ahora se van a convertir en casos judiciales a nivel internacional porque tendrá que enfrentarse a una denuncia por acoso laboral en Londres por parte de la ex secretaria de la Internacional Socialista, Benedicta Lassi. ¿Qué es lo que le hizo Pedro Sánchez a Benedicta Lassi? Es un compendio de todas las estrategias que él precisamente ha mostrado en el panorama político nacional, esta vez aplicado a una persona que tenía una información importante, una persona que era clave en el control, la gestión, la administración de la Internacional Socialista y que tenía que ser apartada para que Pedro Sánchez llegara a realizar toda una serie de operaciones por las que ahora se comienza a judicializar también la segunda acusación, y es la de no presentar cuentas de la Internacional Socialista bajo la sospecha de estar utilizando las cuentas y el dinero, los fondos de la Internacional Socialista de forma opaca para intereses espurios. ¿Te suena esto? Igual que no ha presentado las cuentas generales del Estado, los presupuestos generales del Estado, tampoco está presentando los presupuestos, las cuentas de la Internacional Socialista, de la que se le atribuye toda una serie de cambios que vamos a tener que analizar precisamente en este video. No te lo pierdas, porque a Pedro Sánchez se lo acusa de despido improcedente, después de haberle hecho el vacío a Benedicta Lassi durante 8 meses, después de haberle ocultado información, impidiéndole trabajar, por tanto, boicoteando su trabajo, provocando retrasos en las comunicaciones que generaron un desagravio y dejándola expuesta en sus actividades. Precisamente incluso tener un trato preferente hacia otra colaboradora, abuso de poder, presiones a través de terceros fuera del horario laboral, estando Benedicta Lassi de baja, manipulación de la información y tergiversar y burlar los estatutos, la normativa interna y los procedimientos de la Internacional Socialista con el fin de deshacerse de Benedicta Lassi. ¿Qué es lo que sabía? ¿Qué información tenía Benedicta Lassi o a qué información tenía acceso Benedicta Lassi por la que era necesario apartarla? Te lo voy a contar todo en este video, no te lo pierdas. Venga. Así es, este es el artículo 14. Tú me dirás, pero Roberto, este artículo 14 es un panfleto, lo llamaría Pedro Sánchez. Tal vez sí. Y es cierto que, bueno, este no es The Objective, no es el debate, pero refleja una información muy importante, porque si bien todo lo que vamos a comentar es algo que se hizo público hace tiempo y pasó prácticamente en segundo plano, ahora mismo la noticia consiste en que estos casos, estas que antes eran unas simples acusaciones, se van a convertir en casos judiciales, ya que Benedicta Lassi había presentado un escrito de 21 páginas donde ella principalmente se defendía de las acusaciones que el mismo Pedro Sánchez le había advertido sobre su persona, argumentando los motivos por los cuales prescindía de ella en la Internacional Socialista. Lo que pasa es que ese escrito de defensa se convirtió en el tiempo en un escrito de acusación que vamos a retomar. Vamos a extraer precisamente de qué acusa Benedicta Lassi en este escrito a Pedro Sánchez, porque además muestra toda una serie de documentos. A ver, no hay que, en todo caso, hay que tomar las cosas desde una perspectiva más homogénea, ¿no? Más alejada y distante, más fría. A mí lo que me da la impresión es que Benedicta Lassi era una total inútil, una perroflauta ahí metida a trabajar en una empresa. Mira, podía ser precisamente una perfecta Jessica, una perfecta Miss Asturias, una de estas, una Carlota, una de estas que Ábalos metía, que había sido metida, ¿no? en una organización porque era amiga de alguien, básicamente, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, cuando alguien comienza a hacerse famoso, comienza a cosechar los resultados de su trabajo, como ha sido en el caso ahora de este meeting de fin de semana en Barcelona por parte de Pedro Sánchez, dentro incluso de la Internacional Socialista, dentro de sus filas, comienza a surgir la envidia. Además, la envidia que es digamos, es la semilla del odio típica de las personas
que esposan causas colectivistas como el socialismo. Desde el punto de vista psicológico me encaja esa lectura. ¿Qué es lo que creo que ha ocurrido? Bueno, que Benedicta Lassi se defendió en su momento de ese despido por parte de Pedro Sánchez y ahora alguien ha decidido tomar esa defensa para arremeter contra Pedro Sánchez, alguien movido por la envidia, alguien viendo que, oye, que a través de la Internacional Socialista se pueden conseguir muchas cosas. ¿Por qué no tratamos de desplazar a Pedro Sánchez? Muy probablemente comenzará a surgir dentro de la Internacional Socialista algún elemento, alguna persona, algún trepa que quiera reptar, ¿no?, en las estructuras organizativas de la Internacional Socialista para tratar de conseguir algo, ¿no? Seguramente Pedro Sánchez comenzará a tener detractores movidos precisamente de la envidia que puede haber provocado, ¿no?, el éxito que ha tenido entre su colectivo, hablo de éxito entre su colectivo, que ha tenido con ese acto de fin de semana y ha decidido rescatar este informe de Benedicta Lassi para precisamente arremeter contra Pedro Sánchez. Vamos a ver, te voy a hacer un resumen, he preparado un resumen de este escrito, ¿no?, de Benedicta Lassi. Aunque se trata de un escrito de defensa, se pueden desprender una serie de acusaciones que Benedicta Lassi formula contra el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, presidente de la Internacional Socialista, y de su persona de confianza dentro de la Internacional Socialista, Anna Haloul, que ha sido prácticamente la persona en la que Pedro Sánchez ha querido confiar, dejando de lado a Benedicta. ¿De qué acusa Benedicta Lassi a Pedro Sánchez en este escrito? Primero, de la ruptura unilateral y ausencia de relación de trabajo, ¿vale? Sánchez no se reunió con Lassi durante 8 meses después de la elección, hasta octubre prácticamente no se reunió nunca con Benedicta Lassi. En la única reunión, el 3 de octubre de 2023, le comunicó personalmente que ya no podía trabajar con ella, basándose exclusivamente en la información que le había proporcionado Anna Haloul, sin permitir a Lassi presentar su versión de los hechos. No le preguntó ni siquiera, no le pidió ni siquiera explicaciones, ¿no? Se basó esencialmente en lo que dijo Anna Haloul, utilizando posiblemente a Anna Haloul como digamos, elemento, ¿no?, como una triangulación. Pedro Sánchez suele hacer eso, ¿no?, para eximir sus responsabilidades, ¿no? Es decir, es que me lo ha dicho Hanna, bueno, esto es lo que dice Hanna y entonces te tengo que despedir, ¿no? Ha utilizado en este sentido a Anna Haloul para despedir a Benedicta Lassi. Desde el Congreso, Sánchez ha delegado todo el contacto operativo, de hecho, en Anna Haloul, convirtiéndola en intermediaria exclusiva y evitando a Benedicta Lassi, haciéndole el vacío directamente. Lassi califica esta actitud de injusta y perjudicial, pues se toman decisiones sobre su desempeño sin darle la oportunidad de defenderse. Segundo elemento del que Benedicta Lassi acusa a Pedro Sánchez es de retrasos, bloqueos organizativos y una suerte de boicot a la labor de Benedicta Lassi provocados por la agenda personal del presidente, excusándose Pedro Sánchez en toda una serie de elementos, digamos, problemas de agenda personal. No hay que olvidar que fue elegido presidente de la Internacional Socialista Pedro Sánchez cuando, en julio de 2023, estaban las elecciones a presidente de gobierno, las elecciones nacionales en España, y entonces se concentró en las elecciones de España y canceló unilateralmente la primera reunión del Consejo programada precisamente para junio de 2023 en Níger, tras haberla aprobado el Consejo Rector, el Presidium de la Internacional Socialista, sin ofrecer ni siquiera nuevas fechas. Las demoras se atribuyeron repetidamente a la apretada agenda de Pedro Sánchez, elecciones españolas, luego la presidencia española de la Unión Europea, lo que provocó la paralización de todas las actividades institucionales de la Internacional Socialista durante casi un año. Igualmente, Sánchez no confirmó su disponibilidad para el desayuno del Presidium en Nueva York en septiembre de 2023, tras hasta 3 semanas antes, generando unas pérdidas de más de $40.000 de organización, provocado precisamente por los gastos previos y por la consecuente cancelación del evento. Lassi acusa implícitamente al presidente de responsabilidad directa en el incumplimiento del calendario aprobado por el Presidium, mientras que el presidente acusa a Lassi precisamente de haber malgastado ese dinero que tendría que haber ahorrado, ¿no? De alguna manera aquí hay un contencioso en quién ha hecho una mala gestión, ¿no? Bueno, tercer elemento del que Benedicta Lassi acusa a Pedro Sánchez el uso indebido de la autoridad, un abuso de autoridad y presiones irregulares para forzar su salida. De entre octubre y noviembre de 2023, a través del Comité de África, Sánchez exigió a Lassi como prerequisitos para continuar en la Internacional Socialista como secretaria, aportar 3 grandes cambios. Fíjate cómo, digamos, la presionó con 3 cambios importantes. Firmar inmediatamente el cambio de cuenta bancaria de la Internacional Socialista hacia un banco español,
pasando al Banco Santander. Segundo, ordenar a todos los partidos miembros pagar las cuotas a esa cuenta antes de que el Consejo ratificara y aprobara el cambio de cuenta bancaria. Y tercero, mudarse Benedicta Lassi a España porque Pedro Sánchez quería que su colaboradora estuviera más cerca. Benedicta Lassi realizó todas estas operaciones condicionando su vida para después ser despedida. Tras cumplir las 3 exigencias, Sánchez volvió a comunicar en enero de 2024 al presidente del Comité de África que ya no podía trabajar con ella, solicitando su renuncia por el bien de su salud. Además, como acción indulgente, ¿no? Mira, Benedicta, que se vaya porque lo está pasando mal, la vamos a ayudar haciendo que se marche, ¿no? Típica indulgencia de superioridad moral propia de los que abrazan causas colectivistas, ¿no? Las interpreta estas acciones como presión indebida y un intento de forzar su dimisión sin procedimiento formal ni derecho a defensa. Hay una cuarta acusación que es la manipulación de la información y la violación de procedimientos. Sánchez permitió o no impidió que la reunión del Presidium del 25 de enero de 2024 se convirtiera en un juicio contra Lassi en ausencia de la misma Benedicta Lassi, negándole Pedro Sánchez a Benedicta Lassi el derecho a asistir para responder a las acusaciones. Es decir, que organizó una reunión del Presidium para ponerla verde, ¿no? Y pidiéndole a ella que no estuviera para que no pudiera defenderse. Lassi denuncia que el presidente aceptó y difundió la narrativa exclusiva de Hannah Jalloul sin contrastarla con la Secretaría General. Se acusa al presidente de tolerar o alentar la hostilidad sistemática de su equipo hacia la Secretaría, socavando la independencia estatutaria de la Secretaría General. Y esta es la cuarta, a través de la cual Benedicta Lassi informa a Pedro Sánchez de que el traslado de la oficina a España no ha sido consensuado todavía, y no digo que se opone porque no lo hace, pero al menos informa al presidente de que está tomando una decisión de motu propio sin contar democráticamente con el consentimiento y la aprobación del Presidium. Estimado presidente, cuenta bancaria y Secretaría de la Internacional Socialista. Los recientes desarrollos sobre el tema de la Secretaría de la Internacional Socialista me han obligado a escribirle oficialmente con la esperanza de tener la oportunidad de reunirme con usted después de esta crucial elección próxima en España. Tras su carta fechada el 9 de julio de 2023, a los miembros del Presidium he recibido varias preocupaciones planteadas por algunos miembros del Presidium y partidos miembros sobre temas que me gustaría traer a su atención. De hecho, durante la reunión virtual del Presidium el 3 de febrero de 2023, usted propuso el traslado de la Secretaría Internacional Socialista a España. Se llevó a cabo una extensa discusión y se acordó que, dados los desafíos que se enfrentaban en el Reino Unido, era necesario tomar una decisión temporal. Aunque se están tomando medidas en España para efectuar esto, algunos miembros del Presidium y posteriormente partidos miembros que se enteraron del traslado propuesto de la Secretaría se comunicaron conmigo cuestionando por qué se estaban tomando medidas para abrir una oficina en España antes de la primera reunión del Consejo, después del Congreso. De hecho, durante la reunión del Comité de África celebrada los días 16 y 17 de mayo de 23 en Níger, el entonces presidente del comité, Bokari Treta, presentó el tema de los partidos miembros, informó que las discusiones de trasladar a la Secretaría o abrir una oficina sucursal en España no fueron concluyentes, ya que los partidos miembros cuestionaron que por qué una decisión importante como la apertura de una oficina de la Internacional Socialista en España no se presentó primero al Consejo para su decisión. Abordé el tema y expliqué que el Consejo será informado del tema. Dadas estas preocupaciones, creo que será prudente suspender cualquier comunicación sobre la apertura de una oficina en España a los partidos miembros antes de la primera reunión del Consejo, como actualización sobre el proceso de entrega en el Reino Unido. Hay una quinta acusación que, somos más bien un compendio de críticas de fondo contra el liderazgo de Pedro Sánchez. Uno, falta de liderazgo real. El presidente delega completamente en Hannah Jalloul las relaciones internas, lo que genera malentendidos, suspicacia y falta de y hostilidad entre ellas dos. Por tanto, dividiendo lo que suele hacer Pedro Sánchez, ¿no? Divide para enfrentar a la gente y hacer luego salirse con la suya. Incumplimiento de los estatutos al no facilitar un marco de trabajo claro entre presidencia y secretaría, el uso del Comité de África como canal de presión política para forzar la renuncia de Lassi. Y además Lassi subraya que, a pesar de su compromiso con la visión del presidente, él nunca ha mantenido una relación de trabajo real con ella ni le ha dado la oportunidad de defenderse. Esto es todo lo que ha ocurrido entre Benedicta Lassi, o según Benedicta Lassi, con Pedro Sánchez. Pero ojo, cuidado, porque detrás de este cambio precisamente de cuentas bancarias está la segunda acusación que se le formula a Pedro Sánchez, y no la formula en este caso Benedicta Lassi, sino el Partido Revolucionario Institucionalizado o Institucional de México, que acusa a Pedro Sánchez de opacidad en las cuentas de la Internacional Socialista. Tremendo.
igual que hace con las cuentas generales del Estado. Y para ello te pongo este artículo donde, fíjate, ¿no? Artículo 14, 2 pleitos acechan a Pedro Sánchez por su polémica gestión al frente de la Internacional Socialista. Uno de Benedicta Lassi, que lo hemos comentado, y el otro, el segundo, por parte del Partido Republicano Institucional de México, que estudia demandarle en Londres o en Madrid por irregularidades financieras. Te lo voy a poner más grande para que lo puedas ver. ¿Qué es lo que ha pasado con este partido? Fíjate, ¿no? Obligó a trasladar las cuentas a España. Sánchez, que preside la Internacional Socialista desde el 25 de noviembre de 2022, obligó a trasladar las cuentas del organismo en las que se ingresan las cuotas de la antesala de las elecciones generales del 23 de julio de 2023, según ha revelado Lassi en una carta. Se ha puesto el acento en las acusaciones de esta mujer a Sánchez de continua ofensas por cuestión de raza y género, pero además ofrece información detallada sobre el poder del presidente del gobierno español, sobre las cuentas de la organización y de cómo su toma de control se habría producido, en la que señala irregularidades. Y fíjate qué interesante que Benedicta Lassi aporta también toda una serie de documentos y aparece República Dominicana como por efecto de magia en las cuentas de la Internacional Socialista. República Dominicana, allá donde el Falcon ha ido viajando tantas veces y cuyos viajes han sido decretados secreto de Estado por parte de Pedro Sánchez. No sé, ¿habrá ido a hacer qué? Fíjate, Internacional Socialista, esta es la carta, Santo Domingo, 12 de junio de 2023, unos días antes de que Pedro Sánchez se presentara a las elecciones. La carta dice lo siguiente: presidente de los partidos miembros del Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe. Después de saludarle afectuosamente, me dirijo a ustedes en mi calidad de presidente del Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe y les informo que disponemos de una nueva cuenta bancaria en la cual realizar el pago de las respectivas cuotas como miembro de nuestra organización. Esta cuenta nos ha sido remitida por el presidente de la Internacional Socialista, el señor Pedro Sánchez. La nueva cuenta bancaria es la siguiente: Banco Santander, etcétera, etcétera. Titular de la cuenta Internacional Socialista, les solicito que a partir de la fecha toda la transferencia de pago de sus cuotas sean realizadas a la misma. Es decir, que Pedro Sánchez creó una cuenta bancaria alternativa para desviar todos los pagos de membresía de los distintos partidos que componen la Internacional Socialista y luego rehúsa presentar cuentas, que es decir, nada más opaco. Y fíjate, el apéndice 2, Londres, 6 de julio de 2023, presunta financiación ilegal del PSOE, el Partido Revolucionario Institucional, PRI, que estaba en la Internacional Socialista desde el 2003, abandonó la institución el pasado diciembre después de acusar a Sánchez de una gestión corrupta y autoritaria, y ahora estudia plantear este pleito, según ha podido saber este periódico. Estas acusaciones se producen cuando la Audiencia Nacional investiga en secreto la presunta financiación irregular del PSOE y testigos están aportando información en este sentido en el juicio del caso Mascarilla ante el Tribunal Supremo. Víctor de Aldama ha insistido en que tiene información sobre la presunta financiación ilegal de la Internacional Socialista. Fíjate, el PRI denuncia que toda la organización esté subordinada a las restricciones geopolíticas del gobierno español. El sentir de la Internacional Socialista siempre es matizado, restringido y aún desvirtuado para no afrontar los intereses exteriores del gobierno español de Pedro Sánchez. De igual forma, se volvió un hábito fijar las fechas de nuestras reuniones, incluso los países sedes, solo en función de las conveniencias del jefe del gobierno español. Luego tenemos la corrupción del PSOE y Venezuela. Por si algo faltaba para terminar de horadar la imagen global de la Internacional Socialista, también sufrimos la irrupción del entorno de corrupción que enfrentan el gobierno de Sánchez y el PSOE. Advierte el PRI que cree que la situación se torna muy grave por las declaraciones de Aldama ante una autoridad jurisdiccional española sobre la existencia de cupos de petróleo de la empresa estatal venezolana por valor de 250 millones de dólares destinado a financiar la Internacional Socialista. Una denuncia que señala también al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Debido a este controvertible asunto venezolano, así como la opacidad con la que se manejan las finanzas de la Internacional Socialista, el PRI demanda la realización de una auditoría integral de la Internacional Socialista. En suma, esta formación quiere aclarar con precisión exhaustiva los supuestos actos de corrupción en España que involucran al gobierno del presidente Pedro Sánchez y afectan a la IES. Y, en particular, conocer en detalle las denuncias que involucran a la Internacional Socialista con fondo de la dictadura venezolana. En fin, lo que vemos aquí es claramente la oportunidad por parte de unos detractores internos de Pedro Sánchez de aprovechar la coyuntura para dinamitar su liderazgo y, dentro de una pelea interna en la Internacional Socialista, ascender, tomar el poder. En fin, yo veo aquí una pelea interna que, pero bueno, no deja de ser un elemento importante que se suma a las demás actuaciones judiciales en territorio español y que en el fondo
nos devuelve la confirmación de las prácticas de Pedro Sánchez, de su tic autoritario, de su modus operandi, que tal como ha operado y opera en España dentro del Partido Socialista Obrero Español, acuérdate, ocultando la urna detrás de un biombo para hacerse con el poder dentro del partido. También dentro del gobierno, ¿no? En la administración del Estado, ocultando las cuentas y no presentando presupuestos, parece ser que lo hace también internacionalmente. Ese modus operandi, ese patrón se replica de acuerdo con las declaraciones de Benedicta Lassi y del Partido Revolucionario Institucional de México, que apuntan a que Pedro Sánchez repite patrón, repite conducta y que su modus operandi se ha replicado también en la gestión de las cuentas de la Internacional Socialista. Ahora bien, ¿le crees a Benedicta Lassi, que apunta a ser una persona bastante incompetente, inútil y tal vez sea una Jessica de alguien dentro de la Internacional Socialista? ¿O le creerías más a nuestro presidente de gobierno? No sé yo. Escríbeme qué opinas en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación, porque en el momento en el que publique el próximo vídeo, ahí nos encontraremos. Hoy creo que no nos va a dar tiempo a publicar el vídeo sobre lo que le cedió Pedro Sánchez, las cesiones de Pedro Sánchez a China. Lo había prometido en el vídeo anterior. Muy probablemente lo sacaremos mañana, dependiendo de cómo vaya este vídeo. Dale me gusta, compártelo, a que lleguen más personas. Chao.